Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy, siguiendo con los temas de traumatología, vamos a tocar un tema muy común en la práctica traumatológica y que atañe y es de importancia para muchos médicos que realizan sus prácticas preprofesionales o su SERUM, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo que es esguinces. Primeramente, conocer qué es un esguince, ¿no? Hay diferentes definiciones, pero la principal se dice que es la lesión traumática de los ligamentos y o su cápsula, ¿no? Asimismo, es muy importante conocer que los ligamentos son bandas de tejido conectivo fibroso, ¿no? Compuestos por colágeno y que tienen como función unir huesos, ¿no? Unen los huesos que están en una articulación. Asimismo, hay que conocer que los ligamentos son hipocelulares y son hipovasculares, ¿no? Y principalmente están compuestas por lo que es colágeno tipo 1 y fibroblastos, ¿no? Siempre es bueno conocer la composición de esta estructura. Una vez que ya conocemos qué es el esguince y por qué está compuesto, es muy importante conocer qué función tienen estas estructuras. La principal función es de estabilizar la articulación, es decir, va a ayudar a mantener estable la articulación y a dar una distribución buena de las fuerzas. Asimismo, una segunda función importante es la propiocepción, que me va a permitir un adecuado control de las articulaciones. Por lo tanto, debemos decir que tiene una función tanto pasiva como activa. Es muy importante también conocer la epidemiología de los esguinces. Tiene una alta prevalencia, se dice que es el traumatismo más frecuente en el ser humano. Se dice que de las 40, que corresponden al 45% de las lesiones musculoesqueléticas reciben atención médica por daño ligamentario, ya sea esguince o sea luxación. Y se dice que los esguinces corresponden al 15% de las lesiones deportivas. Y esto es que también tenemos que tener en cuenta que a veces hay un subdiagnóstico, por lo que podemos decir que estos porcentajes pueden aumentar inclusive. ¿Cómo se produce un esguince? Hay diferentes tipos de mecanismos. El más común es el mecanismo indirecto, eh, por mecanismos rotatorios o angulares sobre una articulación, ¿no? Que va a hacer que este ligamento se tense por encima de su resistencia normal, ¿no? Se dice que es muy común en lo que son pacientes adultos jóvenes, en los pacientes niños o en los niños o en los púberes, como sus ligamentos son muy elásticos, se producen lesiones fisiarias y en los ancianos el hueso es tan frágil que pues, se puede producir fracturas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por lo tanto, la prevalencia de un esguince va a ser mayor en adultos jóvenes, ¿ok? Por los motivos que ya lo estoy mencionando. Y es así que llegamos a lo que es la definición o la clasificación de un esguince. Hay diferentes tipos de grados, ¿no? Vamos a comenzar por el primero, el grado uno, ¿no? En la parte derecha de la diapositiva ven ustedes imágenes de cómo se produce, ahí lo está viendo usted en la parte inferior izquierda, y en la parte superior están viendo la imagen en vivo, ¿ok? Y en la parte inferior derecha ven ahí lo que es la parte ósea y ligamentaria. Entonces, un esguince grado uno se dice que es una distensión del ligamento. O sea, el ligamento se estira, ¿no? Pero esta fuerza no supera la resistencia del ligamento. Macroscópicamente, el ligamento está intacto, pero ya al microscopio se puede ver que hay ciertas hemorragias y hay desgarros fibrilares de este ligamento, ¿ok? La sintomatología acá es leve y el paciente, la articulación, mejor dicho, no está inestable, o sea, no hay inestabilidad. En los esguinces grado 2, cuando la fuerza del esguince, la fuerza que produce el esguince es mayor y supera la resistencia del ligamento, acá ya hay una rotura parcial del ligamento, hay desgarros macroscópicos y hemorragias, hay un mayor edema, mayor dolor y hay una impotencia funcional. Acá sí ya existe cierto grado de inestabilidad. En el esguince grado 3, y fíjense ustedes los diferentes tipos de esguince, cómo varía al examen físico.
Y vemos que el esguince grado 3 prácticamente se da por traumatismo de alta energía. Acá hay rotura completa del ligamento, hay una limitación funcional marcada, hay dolor, hay edema, y acá yo puedo encontrar una inestabilidad franca, ¿ok? Asimismo, es necesario conocer que puede asociarse a lesiones óseas como fracturas o a lesiones osteocondrales. Bueno, la clínica del esguince. La clínica todo lo conocemos, pero lo voy a enumerar poco a poco. Como les dije, el dolor es inmediato e intenso, especialmente si uno moviliza o palpa la articulación. Como todo proceso inflamatorio, produce aumento de volumen, ¿no? Puede haber también equimosis por la hemorragia interna que se va a dar. Y en los grados 2 y en el grado 3 se puede encontrar inestabilidad articular. Es decir, sientes como que si tu pie o la articulación se saliera de su sitio. Por tal motivo hay impotencia funcional y puede haber una deformidad en dicha articulación, ¿no? Entonces, estos son los principales síntomas y signos que uno puede encontrar cuando un paciente llega a los servicios de emergencia con esta patología. Siempre cuando uno tiene un antecedente de un traumatismo, cuando un paciente tiene un antecedente de traumatismo y llega a la emergencia traumatológica, siempre nosotros tenemos que realizar o tomarle unas radiografías. Y siempre se tienen que hacer en dos proyecciones. Yo no puedo diagnosticar que no tiene esguince o que tiene o no fractura con una incidencia. Por lo menos para uno diagnosticar o descartar una patología, tiene que tener por lo menos dos incidencias. ¿Qué es lo que voy a ver ahora acá? Voy a ver si hay fracturas, si hay abulsiones, si hay aumento de volumen en la parte blandas. Entonces, para eso me sirven estas radiografías, ¿ok? También están las radiografías, las anteriores fueron las estáticas. También puedes realizarse rayos X dinámicos con estrés, o sea, de pie o haciendo la inversión o eversión en el caso de si fuese un tobillo. Grado 1 es cuando es normal, grado 2 cuando hay bostezo insinuado y grado 3 cuando uno ve el bostezo, ¿no? Franco. La ecografía me puede ser útil, pero el gol estándar para lo que es estudio de rotura ligamentaria es la resonancia magnética. Acá tengo algunas imágenes de, por ejemplo, en la parte superior izquierda, ven una subluxación. Ven una subluxación de la articulación en un dedo, ¿no? Igual en la parte de abajo, como lo ven acá. El tratamiento. Hemos hablado de lo que es concepto, diagnóstico, sintomatología. Ahora vamos a entrar a lo que es el tratamiento. Entonces, el tratamiento inicial cuando llega una persona con un problema de esguince es principalmente el reposo. El reposo es parte importante para llegar a la recuperación del paciente. Muchas personas acuden al curandero, al empírico, y ya les comienza a frotar la articulación. Eso está mal. Se tiene que colocar hielo local. El hielo es el mejor antiinflamatorio al inicio. Entonces, este hielo local se puede colocar durante 20 minutos, cada 4 horas, cada 6 horas por la primera semana. Eso ayuda a bajar la inflamación. Ahora, el hielo también hay que tener en cuenta que no se coloca directamente a la piel, sino tiene que colocarse sobre una tela o una manta, ¿ok? Muchas veces también se utiliza un vendaje compresivo, más que todo para ayudar a mantener estable la articulación. Y para que no se hinche o no tenga mucho edema ese miembro, se pone el pie elevado, ¿no? Por encima del nivel del corazón. Estas son las medidas generales que uno tiene que hacer. Ahora, he querido disgregar el tratamiento de acuerdo al grado de esguince que uno puede encontrar en emergencia. En el grado 1, por ejemplo, disminuir la actividad, o sea, reposo, analgésicos, un vendaje por 7 días, puede ser un vendaje elástico, hielo local, como les dije anteriormente, y realizar o empezar la fisioterapia. Quiere decir que acá te van a poner los diferentes medios físicos que existen. Ultrasonido, compresa fría, compresa caliente, de acuerdo a lo que encuentre el médico rehabilitador. Y
descansar por lo menos unas 3 a 4 semanas. En el grado 2, eventualmente yeso por 15 días, 15 a 20 días. Luego retirar ese vendaje de yeso y comenzar a hacer la fisioterapia, ¿no? Esa es la manera de experiencia personal. Pero según otros estudios como el que le traigo acá, dicen que se le puede colocar para un esguince de grado 2 yeso por una semana, inmovilización o contención elástica por 2 a 3 semanas más, ¿no? AINES por una semana, hielo local, reposo deportivo por 3 a 4 semanas, pero siempre acompañado de la rehabilitación para mejorar el ligamento. En el grado 3, siempre la extremidad en alto, inmovilización por 4 o 6 semanas, AINES por una semana aproximadamente. Uno tiene que evaluar si se coloca solamente yeso o amerita algún tipo de tratamiento quirúrgico en lo que respecta al grado 3. Entonces, las cirugías solamente se deben considerar cuando hay rotura del cruzado anterior, cuando hay rotura del colateral cubital, ¿no? O cuando hay rotura del complejo posterolateral de la rodilla, ¿no? Entonces, ahí uno diría que está indicado la cirugía. Mientras tanto, si no es así, solamente quizás para los grados 2 y grado 3 utilizar el vendaje de yeso como principal medio para estabilizar la articulación. El esguince también tiene sus complicaciones y una de ellas, las inmediatas, son las lesiones nerviosas o lesión vascular, ¿ok? Y las tardías es que como secuela el esguince, si no es tratado de manera adecuada, puede producir dolor persistente, distrofia simpática refleja, tenosinovitis, inestabilidad articular, laxitud como consecuencia de que el ligamento al cicatrizar queda un poco laxo y si no se hace una buena terapia física puede inclusive quedar en malas condiciones y puede recidivar. Entonces, ya hemos hablado de lo que es esguinces, ahora vamos a hablar de lo que son las luxaciones, ¿no? Que también es algo frecuente que se da en nuestros hospitales. Antes que nada me gustaría que ustedes conozcan qué es la articulación o que sepan qué es una articulación. Se dice que la articulación es la unión entre dos huesos o más, es la definición más simple, y que por lo tanto posibilitan su desplazamiento espacial manteniendo estabilidad, ¿ok? ¿A qué llamamos luxación? Luxación es la pérdida completa y estable de la congruencia de las superficies óseas que forman una articulación. O sea, pérdida de la congruencia entre dos huesos que forman una articulación, ¿ok? Ahí está viendo en la figura una luxación de codo, ¿no? Esta es en la radiografía lateral y esto está acá en la AP, ¿no? Por lo tanto, si hay esa pérdida de congruencia entre dos huesos que forman una articulación, es considerada como toda luxación es considerada como una urgencia traumatológica. Acá también entra el término, o debemos conocer el término de la subluxación, cuando hay pérdida parcial de la congruencia articular, ¿no? También sería bueno que lo conozcan como en la parte de acá, ¿no? En el primer metatarsiano. Ahora, hay mecanismos que estabilizan una articulación. Hay mecanismos o hay estructuras que estabilizan la articulación. Uno de ellos son los huesos, otros son los ligamentos y la cápsula. Otro es la presión negativa intraarticular que existe siempre en toda articulación. Y otras son estructuras miotendinosas. Entonces, todas ellas ayudan a mantener los huesos de una articulación estable y fija, ¿ok? Cuando hay algún traumatismo extenso o muy fuerte, se produce la lesión la lesión de esas estructuras. Por ejemplo, acá vemos en la primera radiografía en la parte superior izquierda, vemos una subluxación de rótula por una rotura aparentemente del ligamento colateral lateral, si es que no hay rotura de otro ligamento acá internamente, ¿no? Como puede ser el cruzado anterior o el posterior, ¿ok? Pero ya vemos que no guarda congruencia este fémur con esta tibia. Entonces decimos que hay una subluxación por un traumatismo severo. En la parte de acá también vemos, en la parte derecha, vemos acá el acetábulo y vemos la cabeza por fuera. La cabeza por fuera de la articulación.
Entonces diría, esta cabeza femoral está por fuera, está luxada. Diríamos que hay una luxación de cadera. En la parte de acá vemos una radiografía de hombro, vemos la glenoides y el húmero. También vemos que el húmero está fuera de la articulación, ¿no? Igualmente por algún problema, algún traumatismo, ¿no? Igualmente acá, el acetábulo y la cabeza femoral por detrás. Entonces vemos que pierde la congruencia articular. Asimismo, es necesario también conocer cierta epidemiología de la luxación. Ocurre con mayor frecuencia en lo que es con jóvenes, raramente se dan en niñas y ocurre en varones principalmente. Las luxaciones se dan con mayor frecuencia en cierto tipo de articulaciones, porque tiene de repente una precaria contención principalmente. Es así, por ejemplo, que hay articulaciones que tienen una precaria contención, por lo tanto están más proclives a luxarse. Una de ellas es la articulación glenohumeral, ¿no? Miren, esta articulación glenohumeral, esta es la glenoides y la cabeza prácticamente está fuera. Esta glenoides, que es la que recibe la cabeza, no lo contiene en todo su diámetro a la cabeza. Por lo tanto, la cabeza humeral solamente está en contacto con cierta parte de ella con la glenoides. Lo demás está fuera de ella. Por lo tanto, se dice que esta cabeza humeral se mantiene estable a la glenoides porque tiene por partes blandas, por el manguito rotador, por el supraespinoso, ¿no? Por diferentes músculos y tendones de esta zona. Entonces vemos que ahí hay una deficiencia de contención, por lo tanto está más proclive a luxarse, ¿no? Hay personas, especialmente los niños y las mujeres, que también son más propensos a tener una luxación. ¿Por qué? Porque son las llamadas personas que tienen una hiperlatitud ligamentaria. Ven acá el niño cómo esta flexión dorsal de los dedos se va más allá de los límites normales, ¿no? Entonces, aquellas personas que tienen también una hiperlatitud articular también están más proclives a tener luxaciones. Hay personas como los pacientes ancianos, los pacientes obesos o mujeres, donde sus músculos que deberían ayudar a la contención en una articulación están muy atrofiados, por lo tanto ya no tienen esta función y el paciente está más proclive a tener luxaciones, ¿no? Entonces, cuando hay luxación, ¿qué es lo que yo veo en lo que es anatomía patológica? Veo lesión de la cápsula, lesión de ligamentos, puede haber lesiones de los rodetes articulares, de estructuras blandas, lesiones de musculares. Ahora, también se puede clasificar a las luxaciones de acuerdo a si se presentan desde el inicio de la vida o después. Se dice que hay luxaciones congénitas, como por ejemplo las luxaciones desde el nacimiento, como lo ven acá en esta imagen, ¿no? Otras atraumáticas, voluntarias o involuntarias. Las traumáticas, que son la gran mayoría, ¿no? Se dice que de las traumáticas, que son la gran mayoría de luxaciones, el traumatismo directo es el principal, es poco frecuente, se da por alta energía y por lo general va acompañado de fracturas y lesiones de partes blandas. El mecanismo indirecto para una luxación traumática es el más común, ¿no? Se produce por una fuerza axial que se irradia o se desplaza a lo largo del hueso y va y lesiona una articulación lejana, como por ejemplo una luxación de hombro, ¿no? Donde que para que se luxe el hombro, un golpe, me caigo por ejemplo y apoyo mi mano sobre el piso o sobre una superficie dura, la fuerza se irradia hacia la parte del hombro y luxa la articulación. Así también hay que conocer cierto tipo de conceptos, como por ejemplo, ¿qué es una luxación recidivante? Cuando se dan episodios repetidos de luxación luego de un primer episodio traumático. Es secundaria a un tratamiento mal llevado o por secuelas en la estructura articular. A eso se llama luxación recidivante. Y luxación inveterada es aquella luxación que lleva más de 3 semanas
y que se hace irreductible, principalmente por fibrosis periarticular, ¿no? Entonces ya sabemos que las luxaciones se dan por traumatismos directos y por traumatismos indirectos, ¿no? Ambos vencen la resistencia normal de la cápsula, ligamentos y la masa muscular, produciendo desplazamiento de las dos superficies articulares. La sintomatología, como de todo golpe, primero tiene que ver el antecedente del traumatismo: dolor, impotencia funcional, espasmo muscular, actividad antálgica, deformidad, ¿no? Como ven, por ejemplo, acá, en este paciente, esta deformidad que hay en el codo, ¿no? Ya me está indicando que puede haber una luxación de codo. Este paciente, con esta deformidad en el hombro, este hombro ve un borde romo, acá ven un borde puntiagudo y deprimido, entonces también me indicaría que hay una deformidad, entonces que podría haber una luxación, ¿no? O esta paciente en la rodilla con esta deformidad, que me indicaría que hay una luxación de rodilla también, ¿no? En el examen físico voy a ver edema, equimosis, lesiones cutáneas, deformidad articular, como lo están viendo acá en esta luxación de dedo, ¿no? Pérdida de congruencia de los niveles óseos, pérdida del eje, pérdida de longitud. El paciente no va a poder mover la articulación, ¿no? Siempre cuando hay una luxación se tiene que hacer un examen neurovascular para evaluar lo que es sensibilidad, movilidad pasiva y activa. Siempre se tiene que evaluar el pulso, el llenado capilar, ¿no? Es muy importante porque algunas veces evaluamos solamente la parte musculoesquelética, pero olvidamos que también puede haber lesiones en los nervios y vasos cercanos. Siempre cuando hay luxación, lo primordial es sacarle rayos X como mínimo. Eso me va a ayudar a confirmar o descartar el diagnóstico. Asimismo, como dije anteriormente, en lo que referente al 15, también puede ayudar a descartar o a confirmar que hay una fractura asociada. Y siempre la radiografía simple es de elección. Acá, por ejemplo, están viendo, por ejemplo, en esta luxación de codo, vengan acá un fragmento ya, ¿no? Parece que es la apófisis coronoides. Y acá en una luxación de hombro, parece que se ha desprendido algo de la cabeza humeral, ¿no? Entonces siempre es necesario una radiografía para descartar que haya patologías asociadas, ¿no? Este es el examen de rayos X, ¿no? Siempre en dos planos, en este caso un plano AP, ¿no? Muchas veces la tomografía también me ayuda cuando hay duda a dilucidar si hay o no luxación o si hay o no fractura asociada, ¿no? Y la resonancia magnética es muy importante porque me va a ayudar a ver qué grado de compromiso de partes blandas tiene esta luxación. El tratamiento dice que para como mencioné anteriormente, la luxación es una urgencia traumatológica y la reducción se debe hacer lo más pronto posible, ¿ok? Si es que uno demora más tiempo en reducir la luxación, va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque los músculos alrededor de dicha articulación se van a contraer, se van a contracturar, va a tener más dolor y el paciente no se va a dejar, y inclusive la zona va a estar muy rígida e imposible de reducir sin anestesiar o sin relajar al paciente, ¿no? ¿Qué tipo de reducción se hace? Una reducción cerrada, tracción y contracción, o con maniobra inversa al mecanismo que lo luxó, ¿no? Cuando uno reduce la luxación, se produce un chasquido, desaparece la deformidad y se recupera la movilidad pasiva, disminuye el dolor, ¿no? Siempre es de necesidad utilizar anestésicos, ¿no? Ahora, luego que reduzco la luxación, tengo que inmovilizarla por diferentes medios. Hay vendajes de elásticos, vendajes de yeso, férulas de yeso, siempre en una posición funcional, ¿no? Para facilitar la cicatrización de los ligamentos. El tratamiento funcional, iniciar lo antes posible una movilización controlada en articulaciones vecinas. Apoyo kinésico es fundamental. Quiere decir que así como estoy inmovilizando a la articulación, debo también iniciar el tratamiento kinésico para recuperar la fuerza lo más pronto posible. En promedio se habla entre 20 a 30 días para volver a movilizar y a recuperar la fuerza. Hay veces que hay luxaciones que no se pueden reducir de manera incruenta y se utiliza la reducción
cruenta para hacerla, ¿no? O reducción abierta. ¿Por qué se produce esto acá? Porque hay partes blandas que se meten en la articulación y hace imposible su reducción. Asimismo, hay luxaciones expuestas o inveteradas, por lo que tienen bastante cantidad de fibrosis alrededor que también hace imposible su reducción. Y cuando hay un trastorno circulatorio, hay que evaluar, hay que hacer una reducción abierta, puesto que haríamos más daño del debido si lo tratamos de reducir de manera incruenta. La luxación también tiene sus complicaciones. La principal complicación es la rigidez articular, ¿no? Básicamente porque va a haber una fibrosis cicatricial, ¿no? Y hay hematomas que se van a quedar ahí, ¿no? Especialmente es muy común en los dedos, ¿no? Y en el codo, ¿no? La miositis osificante, que viene siendo la formación de tejido óseo dentro del músculo, lo que va a producir dolor y limitación para la movilidad, ¿no? Lesiones neurológicas puede haber, ¿no? Como lesiones del nervio circunflejo o axilar en lo que es cuando se luxa el hombro, del nervio ciático cuando se luxa la cadera, o del nervio cubital y mediano cuando hay luxación de codo. Lesiones vasculares, por ejemplo, lesiones de los vasos nutridos de las epífisis óseas luxadas y de la caspa articular, ¿no? Puede producir inclusive necrosis de la cabeza femoral cuando hay una luxación de cadera. Ahora, supongamos, también hay lesión de vasos adyacentes a la articulación, por ejemplo, cuando se luxa la rodilla, puede haber una lesión de lo que es vasos popliteos, ¿no? Bueno, acá hay imágenes, por ejemplo, que les traigo de lo que es una luxación de tobillo. Ven acá, primero que el paciente tiene mucho dolor, ven acá la deformidad y ven una zona equimótica acá, que es leve aparentemente. Entonces, cuando llega así un paciente, lo primero que tenemos que hacer es tomar una radiografía para ver si no hay una lesión asociada, ¿no? Llámese fractura o avulsión. Mira, así como produce daño en el hueso o daño en la articulación, también puede producir daño en las partes blandas, como están viendo acá, flictenas que están apareciendo. Eso me indica que el golpe o el traumatismo va a ser muy intenso, ¿no? Y acá está ya la radiografía. La radiografía. Ven acá que hay fractura de peroné, fractura de malleolo tibial, malleolo peroneo, ¿no? Y la articulación tibio-estragalina está luxada. Entonces, esta imagen podría corresponder hasta acá, no, bueno, no, debe corresponder hasta acá, ¿no? Y ven que aparte de la luxación hay una fractura. Entonces, lo que se debe hacer acá, una vez que sepamos esto acá, es reducir la luxación. Porque eso, si no se reduce, va a producir daño en el cartílago. Va a producir que se llene de fibrosis toda esa zona. Y si yo dejo así, y después de una semana, 10 días, 15 días, yo quiero reducirlo, va a ser imposible.